Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a nuestro tercer foro Realidad y Desafíos de la Educación Rural en Antioquia. Recordemos que este evento hace parte del Grupo de Investigación de la Educación Rural en Antioquia, GIERA, adscrito al Centro de Estudios Docentes del CEID de la Asociación de Institutos de Antioquia, el cual pretende visibilizar los procesos de los maestros y maestras, directivos y otras entidades que hacen en la educación rural en Antioquia. Este foro virtual es una vía o canal de comunicación que favorece entre participantes un espacio de aprendizaje colectivo a partir de su interacción e intercambio alrededor de la educación rural en el departamento de Antioquia, que se conozca en otras regiones, ya que también estamos unidos a seminarios, realidades y desafíos de la educación rural en América Latina, que se realizan en asocio con los grupos de investigación de maestros de América Latina, con el grupo del GIMPAC, del CEDADIDA, la red Chisua de Bogotá y el grupo REDIEM de la red de maestros investigadores de México, que cada 15 días alternamos en este evento, con la intención de generar aprendizajes colectivos con el aporte de los ponentes y los participantes acerca de la educación rural y sus desafíos. Ahora, dado de que voy a ser ponente en este evento, le voy a dar paso a Johan Camilo Fernández Bedoya. Él es nuestro coordinador general, él es docente del Centro Educativo Rural Jesús Aníbal Gómez de Tarso, es magíster en Educación e Investigación de la Universidad de Antioquia, licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la misma universidad, estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria Americana y coordinador del GIERA del CEID ADIDA. Bienvenido, Camilo, a este evento y denos paso como moderador. Muchas gracias, Alfonso, muy amable. Un saludo para todos los que están en la sala y para los que nos están escuchando. Este es el tercer encuentro que estamos pues hoy aquí presentes. Como ya lo expresó el compañero, el Foro Retos y Desafíos de la Educación Rural en Antioquia hace parte del Grupo de Investigación de Educación Rural en Antioquia, el GIERA, dentro del CEI ADIDA, ¿cierto? Además, cual desde el 2019 se empezó como esa consolidación y esa búsqueda de participantes. Entonces, desde el 2019 estamos consolidados, haciéndonos fuerte cada día más, desde las diferencias y los retos que cada día nos presenta la educación rural. Entonces, fomentar y promover el análisis y la discusión y la investigación sobre la educación rural de la Antioquia. El GIERA está conformado por 5 integrantes: el magíster Reinel Antonio González, docente de la Institución Educativa Rural San Francisco de Asís, sede Presbítero Alfredo González del municipio de Jericó, el magíster Elkin de Jesús Bermúdez Ocampo, magíster docente de la Institución Educativa Rural San Francisco de Asís, de la sede principal de Jericó, Antioquia, la magíster Eugenia Amparo Sepúlveda Jiménez, docente de la posprimaria de la sede SER El Brasil, de la Institución Educativa Cisneros, del municipio de Cisneros, el magíster Alfonso León Restrepo Celis, rector de la Institución Educativa Rural Ascensión Montoya de Torres, del municipio de Anzá. Y el quien les habla, Johan Camilo Fernández Bedoya, ya el compañero Alfonso me hizo la presentación, coordinador del GIERA. A partir de una pregunta generadora desde la investigación del grupo, la premisa: ¿cuáles son los aportes de los modelos flexibles de escuela nueva y posprimaria implementados en las instituciones educativas y centros educativos rurales como propuesta para promover procesos educativos pertinentes y de calidad en la educación rural de Antioquia? Esta es la pregunta problematizadora. De ahí parten muchas de nuestras discusiones y reflexiones que hacemos a nivel grupal, investigaciones en nuestras líneas. Compartimos 6 líneas de investigación. La primera, la democracia y la convivencia escolar en la educación rural. La segunda, la pertinencia de la estrategia de escuela nueva y posprimaria en la educación rural. La tercera es la enseñanza y aprendizaje en la educación rural. La cuarta, nueva ruralidad. Quinta, procesos organizativos en la educación rural. Y sexta, el microcentro rural. Muy bien, vamos a iniciar con el FEDRA. En este tercer foro Ruralidades y Desafíos de la Educación Rural tendrá como ponentes a la maestra Eugenia Amparo Jiménez, quien nos hablará acerca de la virtualidad, un reto para la educación rural, un tema muy importante para el contexto en que estamos, junto con la maestra Luisa Elvira Estrada Palomino y al rector Alfonso León Restrepo Celis, quienes nos hablarán sobre los procesos de autorregulación y autoorganización para evaluar el PEI rural, tema también muy importante para tener una administración colectiva y coherente de nuestras instituciones.
Bienvenidos y bienvenidas. Se les recuerda a los ponentes que tienen 25 minutos para la presentación de sus experiencias. Posteriormente daremos un espacio para las preguntas que estaremos recolectando vía YouTube, por el chat, ¿cierto? En transmisión, también está por el Facebook, Educación Rural en Antioquia, y por YouTube, como lo mencioné. Muy bien, iniciamos entonces con la profesora Eugenia, la maestra Eugenia Amparo Sepúlveda Jiménez. Voy a recordarle su hoja de vida. Eugenia Amparo Sepúlveda Jiménez, la virtualidad, un reto para la educación rural, docente de posprimaria de la sede Centro Educativo Rural Brasil de la institución educativa Cisneros, magíster en hermenéutica, literatura de la Universidad de AFI, especialista en evaluación pedagógica de la Universidad de Manizales, especialista en pedagogía para el desarrollo de un aprendizaje autónomo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, licenciada en Español y Comunicación de la Universidad Pamplona, Norte de Santander, normalista de la Normal Superior de Medellín, miembro del GIERA CIA de Antioquia, ha realizado escritos para el Centro de Pensamiento Pedagógico de la Secretaría de Educación de Antioquia y para la Universidad Uniminuto, hace parte de la Red de Lenguaje de Antioquia y también escribe poesía, cuentos y análisis críticos de obras literarias, perteneciente al grupo de Mujeres Innovadoras de Antioquia, MIA, y adscrita al movimiento Mujeres Poder Rosa. Profe Eugenia, bienvenida y adelante con su ponencia. Mientras la profesora Eugenia organiza el audio, iniciemos con la ponencia del compañero Alfonso y la compañera Luisa. Iniciemos con ellos entonces para que no dejemos la gente a la espera mientras la profesora organiza su situación técnica que presenta en este momento, algo muy cotidiano en esta época. Entonces iniciaremos con la ponencia de la compañera y el compañero. Compañera Luisa Elvira Estrada Palomino, procesos de autorregulación y autoorganización para evaluar el PEI rural, docente de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Simón Bolívar Itagüí, magíster en Educación de la Universidad de Antioquia, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco de José Caldas, Bogotá, bachiller pedagógico de la Normal Sagrados Corazones Mosquera, Cundinamarca, coordinadora del grupo de investigación JIPA CIA-DIDA, perteneciente a la red CHISUA y de la red iberoamericana de maestros que hace investigación en escuela y sus comunidades, ponente en eventos nacionales e internacionales en Venezuela y Argentina, creadora de la estrategia de aprendizaje Agenda del Conocimiento y de la guía de recorrido ambiental patrimonial, ha sido coordinadora del Foro Infantil en Educación Ambiental, Encuentro del Hombre, la Madre Tierra, tallerista de la CIA en modelos pedagógicos y evaluación y por la Universidad de Antioquia en competencias científicas. Coautora del libro Buscar nuestra vereda 2011 del Microcentro Rural de Caldas, Antioquia, y el Manual de Referencia Veredal y Veredas Salinas de Caldas, Antioquia, de la Corporación CLEVA, y escritora de poesías y cuentos. Al compañero Alfonso León Restrepo Celis, rector de la Institución Educativa Rural Ascensión Montoya de Torres del corregimiento Guintar de Antioquia, magíster en Educación Universidad de Antioquia, especialista en Educación Personalizada Universidad Católica de Manizales, licenciado en Sociales, Historia y Filosofía Universidad de Antioquia, miembro de los grupos de investigación GIMPA, GIERA del CIA, perteneciente de la red CHISUA y de la red iberoamericana de maestros que hacen investigación en la escuela y sus comunidades, coautor de la guía de recorrido ambiental patrimonial. Ha sido parte del equipo organizador del Foro Infantil en Educación Ambiental, Encuentro del Hombre con la Madre Tierra de la Corporación AICOL, ha sido rector de instituciones rurales Guaudúa arriba de Arboletes, Salinas de Caldas, Antioquia, Cristo Rey de Maceo, de la Escuela Normal de Sonsón y de la institución Gabriel Echevarría de Caldas, Antioquia, coautor del libro Conozcamos nuestra vereda 2011 en el Microcentro Rural de Caldas, Antioquia. Dos personas al servicio de la educación, mucho que presentar de ellos. Quiere decir que han tenido una buena experiencia, un buen recorrido a nivel departamental y nacional. Bienvenidos al FEDRA, compañeros. Sé que Alfonso hace parte de nuestro grupo de investigación, la compañera Luisa Elvira hace parte del grupo de investigación dentro de ese día a día. Y a esta ponencia, y bien puedan el espacio de ustedes. Juan Camilo, buenas tardes. Gracias por la presentación. Vamos a entrar en un tejido de voces
para mirar los procesos de autoevaluación y autoorganización desde un modelo de evaluación curricular de lo que es la gestión del PEI. Vamos a comenzar con la apuesta del tejido pedagógico de Alfonso. Él nos va a dar la iniciación y así nos vamos hilando las palabras para luego continuar. Alfonso, ¿puedes continuar, por favor? Bueno, muy buenas tardes para todas y todos de nuevo. Lo que vamos a presentar hoy es de autorregulación y autoorganización para evaluar el PI. Eso es la tesis de maestría que Luisa y yo realizamos en el año 2016 en la Universidad de Antioquia con la asesoría del profesor Luis Bernardo Restrepo Gómez, que se llama Análisis del Proyecto Educativo Institucional del periodo 2010-2020 de la institución educativa Cristo Rey. Va a permitir aquí la compartir, ¿sí? La intencionalidad es, vamos a hacer, como dijo Luisa, enredándonos en procesos investigativos de un estudio de caso. Nosotros hemos estado en un recorrido particularmente por la ruta que nos ha llamado precisamente como los procesos que allí se adelantan, fundamentalmente con los procesos de la gestión. Obviamente ha estado al pendiente precisamente de eso y hacia los planes contextuado y específicamente cuáles eran las circunstancias en las cuales precisamente me saqueó el contexto de Maceo del Coro para orientarnos un poco. Vamos a el corregimiento La Susana, hace parte del municipio de Maceo, Magdalena Medio antioqueño, está a 153 kilómetros de la cabecera de Medellín, y el corregimiento está a 1 hora, a 24 kilómetros de la cabecera. De esa época, una carretera completamente destapada, pero que sin embargo con la implementación de la llegada de la empresa de Cemex, obviamente pues ha mejorado en algo, pero sigue siendo obviamente predominantemente un contexto del orden de lo rural, ¿cierto? La institución educativa rural Salinas fue también en los procesos de reorganización. Se le escribieron todos los centros educativos rurales del municipio, o sea, la georreferenciación de la institución era todo el municipio, porque habían de casi todas las veredas, Santa Bárbara, estaba San Luis, estaba Palomitas, estaba San Antonio, estaba San Pedro, estaba La Mariela. Entonces era un contexto precisamente. Allí obviamente nos dimos a la tarea de entrar a mirar. Es una tierra caliente, 25 grados de temperatura, más o menos 25 a 30 grados, y particularmente el clima de Maceo se favorece precisamente para el cacao, particularmente la yuca, la ganadería, especialmente, ¿cierto? Y como dice en el PI de la institución, las fuentes de empleo son escasas e impera el minifundio, lo cual coadyuva a la deserción escolar, haciendo necesario que la institución educativa rural tenga un modelo pedagógico que incluya aprendizajes productivos que mejoren el nivel y la calidad académica y económica de la comunidad, como nos dice precisamente en la investigación de indagación que hicimos precisamente el PEI. De allí que la investigación, el objetivo general de la investigación era identificar la gestión que tuvo la constitución del proyecto educativo institucional PEI en el periodo 2010-2014, desde la metodología que más adelante vamos a ver, desde Stufenbin, mirando el contexto, insumos, procesos, productos de la institución educativa del corregimiento La Susana del municipio de Maceo, Antioquia. Obviamente que, como habíamos dicho, evaluar la pertinencia social del PEI frente a las necesidades y demandas de la educación actual en el país y particularmente en el contexto rural, y cómo en la escuela se había establecido con ese clima organizacional. También obviamente evaluar los insumos del PEI en términos de su filosofía, de su propuesta pedagógica, de su proyección a la comunidad de cualificación docente. También obviamente evaluar los desarrollos del proyecto educativo institucional en sus gestiones,
la académica, la directiva, la PEP, y cómo precisamente desde esos productos que había generado precisamente el proyecto educativo institucional PEI de la institución educativa rural Cristo Rey, ¿cierto? Tenemos 3 referentes teóricos que le doy paso precisamente a la profesora Luisa Elvira para que nos lo referencie en el contexto de la investigación. Hola, nosotros nos planteamos mirar una vigencia de un proceso institucional a nivel rural. En este caso lo ubicamos en el municipio de Maceió, Antioquia, el corregimiento La Susana. ¿Qué queríamos hacer? Gestión. ¿Qué gestionábamos? Un proyecto educativo institucional. Esto fue en nuestro modelo teórico para mirar cómo se hacían procesos dentro de un contexto. Teníamos productos y esos productos nos llevaban a la proyección de la institucionalidad. Desde ese sentir se evaluaba el PEI, la pertinencia social que tenía, cómo las comunidades se enredaron y pensaron en ese proyecto educativo institucional bajo el marco de la Ley General de Educación, cómo esos insumos o cómo ese currículo y esa identidad institucional, esa teología filosófica también tomaba un tramado social y una apuesta pedagógica en la proyección y cualificación tanto de la comunidad como del docente. Evaluar la pertinencia del PEI genera necesidades, genera demandas y genera miradas hacia la forma como la escuela establece su clima institucional. Por eso era necesario evaluarla. Pero también teníamos que ver cómo los insumos tenían una filosofía institucional y esos insumos daban cuenta digamos así, de la huella, de la pedagogía, de la gestión, de la proyección, lo que nosotros llamaríamos comúnmente una cultura institucional, una comunidad docente, un elemento que nos hace ser procesos de miradas. Vamos a mirar. Para ello vamos a mirar lo rural. Y ese rural que vamos a hablar en este contexto de La Susana, lo vamos a ver en el campo. Como en el campo la familia trabaja la tierra y eso representa todo un hacer cultural, un conjunto de valores concretos que producen y recrean ese hilo de unidad, ese hilo de identidad, pero esa identidad y esa unidad está relacionada con la producción y esa producción está relacionada con los mercados. Cómo eso va haciendo y va tejiendo una economía que va a ayudar a justificarlo. Por eso teníamos a Núñez como el eje fundamental para mi rural. Esa escuela rural tiene un mediador cultural y ese mediador cultural tiene expectativas, tiene necesidades, tiene usuarios naturales y una visión universal de conocer lo propio para luego abrirse a lo global. Son actitudes y criterios culturales sólidos que nosotros planteamos como elemento dinámico del concepto de lo rural en nuestra tesis. ¿Dónde está la educación rural? La educación, cómo se trama, cómo se teje ese hilo, cómo se hace un tramado de identidad. Eso tiene significatividad cuando la educación tiene un sentido para la familia y recrea el trabajo rural. Ustedes en estos días han oído a los secretarios de Educación, al Ministerio de Educación hablarnos de la alternancia. Resulta que el término alternancia es un término creado para la educación rural, para mirar las potencialidades de esos saberes y cómo hacer educación en contexto rural y cómo hacer educación para la proyección, para que lo local y el ciudadano rural también se vaya ubicando en esa productividad y esa pertinencia del cambio de mentalidades. Esto va demarcando lo que es la familia, lo que es el campesino, lo que es la reproducción social, económica y cultural. Eso va creando unos códigos, unas normas. Ellos tienen sus tabúes, tienen sus creencias, tienen sus propias tradiciones y ese tejido le da sentido a su vida y a su comunidad. Por eso hablamos de una triada: familia, trabajo, creencia. Ese es el eje transversal de la vida campesina, que se revaloriza en la escuela y que se recrea desde la escuela para hacerles valer su contexto y para hacerles valer su cultura. En ese concepto también de calidad educativa vamos a mirar cómo el profesor Rodrigo Jaramillo Roldán nos habla de esa calidad.
cómo esa calidad en Colombia se ha evidenciado como perentoria para la formación personal docentes con contenidos y métodos de enseñanza de tecnologías y normas, y en esta investigación la calidad tiene un sentido externo. En primer medido tiene que tener el sentido del desarrollo local, de la investigación ubicada en el contexto, de cómo esa investigación en el contexto permite gestionar los procesos administrativos y permite gestionar a las comunidades en esa expresión genérica que los caracteriza, que los hace ser símbolo y encuentro pedagógico, símbolo y encuentro cultural. Por eso el PI, Proyecto Educativo Institucional, que lo denominamos con la sigla PI, es tenido como la carta de navegación. En toda escuela, institución educativa, colegio, universidad, siempre hay una carta de navegación, siempre hay un elemento que nos dice hacia dónde vamos. Ese norte tiene plasmada la estrategia pedagógica y las relaciones que debemos establecer en nuestras comunidades, en esa comunidad educativa entre docentes y estudiantes. Eso nos lleva a un sistema de gestión y ese proyecto educativo institucional nos va generando las necesidades de la comunidad local y esa comunidad local nos permite saber cómo estamos y qué vamos a evaluar. Esa ruta del PI nos la da el Ministerio de Educación Nacional desde una propuesta de contexto, el contexto nacional, regional y local. Eso nos lleva a un diagnóstico y ese diagnóstico nos lleva a una planificación. Cuando nosotros hablamos de la identidad, hablamos de la misión y la valoración, mientras que si nosotros miramos el análisis de contexto, miramos lo normativo a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Y en lo local vamos a priorizar las causas y las necesidades y las formas de soluciones que tienen nuestras comunidades. ¿Qué es lo que quiere nuestra comunidad? Digámoslo así, el maestro Flat Borda se pone aquí de moda cuando nos dice, ahí está la investigación, acción participativa, ahí la comunidad tiene la palabra, tiene la experiencia. Por eso el PI es una construcción con comunidades. Ahí tienen esas propuestas de gestión, esos administrativos y esos docentes que están ahí con sus comunidades, sus órganos de gobierno escolar, tienen que hacer análisis interno y externo para establecer los objetivos y las estrategias que se quieren alcanzar en ese monitoreo, en esa conducción y ejecución de la organización, lo que llamamos planeación. Pero eso también nos debe llevar a una propuesta pedagógica y esa propuesta pedagógica está en el currículo. ¿Cuáles son esos aprendizajes? ¿Cómo son esos educandos? ¿Y hacia dónde vamos con los docentes? Tenemos un teórico, utilizamos a Otoniel Alvarado Ollarse, que nos dice que el PI es un proceso de reflexión. ¿Por qué lo llama proceso de reflexión? Porque nos invita a mirarnos como en el espejo cóncavo y convexo hacia dónde vamos con la intencionalidad pedagógica, a mirar la relación entre los individuos que están en ese proceso educativo, tanto el docente, tanto el estudiante, la comunidad, para mirar el modelo de comunicación que se debe establecer y el modelo de sociedad que se está pretendiendo referenciar o construir en esta apuesta cultural del PI. Ese PI es el instrumento de gestión. En la guía 34 el Ministerio de Educación Nacional nos lo referencia como una forma de organización de procesos inscritos a la institución y nuestro maestro Javier Panqueva también lo hace en el 2006. Es un mecanismo permanente y colectivo de construcción de una comunidad educativa que busca el sentido de la formación y conlleva a planear el desarrollo y el crecimiento escolar y social de nuestras comunidades educativas. Vamos a escuchar al profe Alfonso con la metodología que tenemos en este proceso. Esa metodología el profe Alfonso nos las va a explicar cuáles fueron las metodologías que nosotros empleamos. Alfonso, por favor, continúa. Gracias. ¿Me escuchan bien? Claro que sí, Alfonso. Ok, bueno.
El proyecto de investigación de la tesis utilizamos el método mixto cualitativo-cuantitativo, en el cual se pretende precisamente hacer una radiografía del proyecto educativo institucional, de la dinámica de la institución, haciendo como referente unas técnicas de recolección de información propias de la investigación mixta, pero fundamentalmente es una forma cualitativa. Pues bien, es un tipo fundamentado en el modelo de Stufenbiel y Sinkfield de 1987, muy influenciado en el enfoque cuantitativo, y fundamentalmente es un estudio de caso cuando ponemos a la institución educativa Torres del municipio de Maceo al analizar su contexto, sus insumos, sus procesos y sus productos. En la perspectiva del modelo CIPP de Stufenbiel y Sinkfield se realizó la evaluación del contexto a partir de unas preguntas: ¿cuáles son las características del entorno sociocultural? ¿Cuáles son las condiciones sociodemográficas? ¿Las metas del PI son coherentes con las necesidades y expectativas de la comunidad? Desde el punto de vista de la evaluación de los mismos, ¿cuál ha sido la planificación del PI desde cada uno de sus componentes físicos, humanos, económicos, institucionales? ¿Y cuál es la propuesta de gestión que plantea el PI? En la evaluación de los procesos se tuvo como preguntas generadoras cómo se ha construido el PI, quiénes han participado en la construcción y definición del modelo pedagógico, cómo se ha enfrentado las dificultades frente a los bajos logros académicos, que es una constante precisamente en las instituciones educativas rurales, cómo se visualiza la participación de todos los actores de la comunidad educativa, y con respecto a los productos, cuáles son los resultados respecto a las pruebas externas, si eran buenas o malos, qué seguimiento se realiza al proyecto educativo institucional, qué seguimiento se realiza al plan de mejoramiento institucional y a la autoevaluación institucional, que como dijo precisamente la profesora Luisa, esos son referentes y contextos que nos preguntan desde la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. Ahora, la población estudio es una institución educativa como casi todas las instituciones educativas rurales de Antioquia, relativamente una población muy pequeña en la parte central. Habían 9 docentes, se trabajó precisamente con 7 de ellos, desde la profesora de preescolar hasta los profes de las secundarias, primaria, secundaria y que atienden la media. Se utilizaron, se hizo las encuestas precisamente a 37 estudiantes líderes desde tercero de primaria a 11º y 9 madres de familia lideresas en el Consejo de Padres. Los técnicas o instrumentos de recolección de información son el proceso de investigación que plantea precisamente el modelo CIPP, en el caso de, para la situación precisamente estudios de caso, obviamente estuvo la entrevista estructurada, el análisis documental, el taller, el encuentro con el espejo, las encuestas que se le aplicó precisamente del Likert, los grupos focales y obviamente la cuestión escalar. Yo quisiera que específicamente la profesora Luisa Elvira, porque fue obviamente también la que lideró haciendo también un distanciamiento brechtiano, porque en ese momento también era rector de la institución, se hizo precisamente el taller del encuentro con el espejo, que nos explique cómo consistió precisamente esta dinámica, dado que a partir de ese taller del espejo fue donde recabamos la mayoría de los insumos de análisis y conceptualización precisamente para el trabajo de la tesis de maestría. Luisa, recuérdanos precisamente esa dinámica que generaste con eso del encuentro con el espejo. Bueno, cuando uno inicia a tener acercamiento con las comunidades y rompiendo los hielos de distanciamiento, recuerden que no todos hacíamos parte de la misma comunidad, yo era el agente externo en este caso de la comunidad, y llegar a decirlo, vamos a instalar aquí una evaluación de autorregulación y autoorganización de la institución, de evaluar el proyecto educativo institucional, se crean sinergias a veces no de acatamiento, sino como que, uy, ¿a qué vienen? ¿Cierto? Entonces, comenzamos a crear una figura, la figura del cuerpo humano. Y en esa figura del cuerpo humano, con un corazón, fuimos ubicando
las partes que íbamos analizando, mostrar los sentires de la comunidad. No tenemos el gráfico en esta presentación, qué pena con ustedes, pero la figura era muy linda porque las comunidades, ellos iban diciendo a qué referencias, y también nos iban hablando, por ejemplo, cuando uno decía consumo, drogas, entonces todo el mundo decía, pero es que todos consumimos drogas, nosotros consumimos medicamento, en nuestra región el medicamento es una droga, y yo, ay, sí, tienen toda la razón. Nosotros lo hicimos haciendo relecturas. ¿Cómo hacemos las relecturas? Miramos lo que teníamos construido, y a partir de ellos nacen los nuevos interrogantes, nacen los acuerdos, se mira el diagnóstico que se tiene, se mira si el diagnóstico está vigente. Entonces poníamos, por ejemplo, en los pies, que era lo que ya no lo teníamos, en la mano lo que nos ataba, en la cabeza lo que nos tenía como preocupados y a todos nos daba vuelta, en el corazón todos esos sueños y esas esperanzas que debíamos alcanzar, y esas metas. Era una comunidad administrativamente, digamos así, un poco compleja, casi la crean como escuela rural, pero tenía anécdotas muy particulares. Un rector que llegó un día, el día siguiente se fue. Los rectores por lo general nunca se quedaban. Eso fue una experiencia muy, muy bonita, haber logrado que Alfonso estuviera en esa comunidad más de 5 años, porque siempre estaba una maestra de primaria encargada, porque todo el que llegaba a ser rector ahí más o menos se iba, y por lo general dejaban a alguien encargado que no tenía, digámosle así, como ese arraigo y ese compromiso que sí tenía la profe, que estaba siempre ahí pendiendo y luchando por el colegio. El colegio, con la región de Antioquia, la más educada, tiene un vuelco. Nosotros llegamos en ese vuelco porque llega la cementera Cemex ahí a hacer la explotación, entonces necesitaban ubicar la población nocturna para estudiar. Eso abre otras perspectivas, pero también entonces en hacerles mirar a ellos que les estaban cambiando el paradigma de lo rural para convertirlo en el paradigma minero. Eso nos lleva a unos análisis del taller del encuentro con el espejo, a mirar identidades, a reflexionar hacia dónde íbamos, pues en una comunidad que ha sido siempre pobre, que los ingresos para sacar los productos, las carreteras han sido difíciles, pues llegar a la cementera y decirles les voy a hacer carreteable, y por otro también los tenía volando y los tenía ilusionando. Entonces, de pronto el taller con el espejo nos dio la posibilidad de, como decir nosotros, poner los polos a tierra y hacer otros elementos de sinergias y análisis de valor lo propio, y volvernos a encontrar en la sinergia de quiénes somos. Como en toda comunidad hay avances, como en toda comunidad hay personas que aceptan y otras rechazan, entonces nos encontramos que no todos los maestros quisieron participar, no todos se sentían en el colectivo, pues se sentaban con nosotros a trabajar, en el taller del espejo lo mirábamos, pero en el momento de la voz, de la participación, se aislaban, se unificaban en otras miradas, en otros procesos, y pues eso es lo humano, eso es lo bonito cuando uno hace una investigación. Mirar que hay un colectivo que puede estar presente como puede estar ausente, y eso también nos hace mirar también a las comunidades, mientras que habían otras partes de las comunidades muy interesados en que todo se desarrollara, en que le ayudo, que hay, otros decían, ay no, estoy cansada, no puedo. Entonces todas esas sinergias de lo humano, todo eso de lo corporal nos hace mirar cómo somos, hacia dónde vamos y cómo tenemos mirada diferente, y cómo miramos y cómo nos relacionamos, y así también definimos cómo participamos. Cuando nosotros hacemos en estas estadísticas, conocemos el colectivo docente, con los grupos focales, con las madres de familias, con las lideresas y con los estudiantes, esas voces, esas miradas, esos compromisos y el hacer, la puesta en escena del acto pedagógico, donde ellos nos narran y nos cuentan cómo ha sido su entorno y cuáles han sido los elementos que les han impedido avanzar. También nos dicen que hay unas dinámicas de construcción y una dinámica de valorización a lo que tienen, y que hay un arraigo cultural, y quieren sus establecimientos puedan fortalecerse como comunidades y buscan establecer, compartir de experiencias para ir más allá, para, decirlo así, cruzar los puentes y encontrar las sinergias de otros elementos que nos ayuden a entendernos y a hacer ese entramado social de la educación rural. ¿Quieres seguir, Alfonso, por favor? Sí, claro, gracias.
Precisamente una de las circunstancias que encontramos era que preguntamos acerca de cómo se fortalecía lo rural, que cómo se fundamentaba ese aspecto de lo rural. Pues obviamente nos encontramos con el hecho de que cuando en el 2008 se le amplía a ser pasó de ser colegio de concentración a colegio, de colegio después a institución para ofrecer el grado 10º y 11, requerían tener precisamente un modelo de educación rural. Y el Ministerio de Educación Nacional fundamenta el MEMA, el Modelo de Educación para la Media Académica Rural, y el PPP, el Proyecto Pedagógico Productivo, en el cual ha de fundamentar y establecer precisamente todo para que los estudiantes tengan, según lo dice el Ministerio de Educación Nacional, un modelo precisamente pertinente, una estructura organizacional y pedagógica con características particulares adecuada para atender la educación media con pertinencia y calidad en el medio rural, que busca formar personas en todas sus dimensiones con una mentalidad crítica, planificadora y productiva, orientada a la construcción de una vida digna con responsabilidad ante sí misma y la comunidad, según el Ministerio de Educación Nacional. Ese fundamento del PEI obviamente conllevaba que miráramos, decía, no, pues obviamente lo rural está muy estructurado, lo rural está muy fortalecido, pero precisamente como decía ahorita Luisa, la variedad que tenía precisamente de direcciones de los nombramientos de propiedad, la profesora Gloria Pérez Rendón se asume como no solamente como rectora encargada, sino también saca adelante con alguna otra de las profesoras el proyecto de educación rural del MEMA. Entonces, eso conllevó a que como tal aparezca incluso las licencias que dan a la institución educativa, las resoluciones, que ha de estar circunscribiendo precisamente al desarrollo de ese modelo del MEMA. Sin embargo, el MEMA no fue transversalizado en todas las áreas y se da una prelación como ocurren en las instituciones educativas rurales de los corregimientos, que tienen precisamente una connotación más de lo graduada, un poco imitando precisamente el contexto de lo urbano, y obviamente no trasciende y se convierte en un momento determinado el MEMA, a pesar de que se planteó como requisito para optar al título de bachiller. Los muchachos hacen desde un proceso de emprendimiento, todo un proyecto, hacen una propuesta de proyecto productivo, ya sea de microempresa o algo, y están nuevamente, reposan en la institución educativa pues los trabajos muy significativos que han hecho. Pero sin embargo no deja de ser en un momento determinado la pretensión de que fuera el epicentro en el cual se circunscribiera toda la institución. No dejaba de ser solamente un requisito de una materia, y el esfuerzo y la dedicación de la profesora Gloria Pérez para precisamente que era el sentido y el fundamento precisamente de la institución, y mucho más el contexto de lo rural, ¿cierto? Ahora llega, obviamente, esto nos va a dar precisamente unos resultados de la investigación en términos generales. Es eso, para razones de tiempo que tenemos como de esta presentación en general de cómo es que se estructura un análisis de PEI en el contexto de lo rural. Entonces vamos a mostrar unos resultados de la investigación al tenor, al limón. La profesora Lisa hace unos resultados de esa investigación, y después yo continúo con los otros resultados, haciendo una claridad de que la institución educativa cumple con todos los requisitos oficiales, ¿sí? O sea, un fundamento en el DANE, un fundamento en el ICFES, pero sin embargo lo que a nosotros nos interesa era precisamente indagar acerca de esa identidad, acerca de lo rural. Bueno, si nosotros miramos el MEMA, es una novedad como proyecto educativo rural, como se inserta. El Ministerio de Educación Nacional crea toda una infraestructura, pero coge 4 departamentos modelos, y a la Susana llegaron las cartillas.
La Susana no fue un departamento modelo. Allá llegan las cartillas, pero como el ministerio y las capacitaciones ya no eran masivas, sino que las capacitaciones eran elegidas las personas que iban. Entonces el sentir y la identidad del otro y el involucrarme con eso no era fácil. No era fácil porque el maestro de preescolar no entendía por qué tenía que ir haciendo estrategias y alianzas para ubicar a los chicos en esa educación de la alternancia, en esa educación que hoy llaman alternancia, que no es esa alternancia en lo rural, sino que es esa alternancia de ubicarnos en el contexto y hacer los procesos productivos de contexto y saber que somos de una zona rural y que podemos salir adelante empoderándonos en los procesos de productividad. Pero esos procesos de productividad también estaban ligados a que los programas locales de los alcaldes tuvieran ese tinte de sí apoyar se quería. Entonces, la educación rural tiene un abandono, pero lo local, si el planteamiento del programa de desarrollo, el plan de gobierno local de los alcaldes no está ligado a la propuesta rural, entonces no hay esos recursos para ir allá. En el colegio había algo muy simbólico, solamente unos 2 o 3 profesores se involucraban en el proyecto productivo de tema. O sea, utilizando las cartillas, yendo a traer las estrategias, desarrollando, haciendo los cambios pertinentes según los contextos. Para otros, esos libros quedaron en los anaqueles, no se involucraron con ellos. Pero les estamos hablando de que ahí había una asincronía y sincronía con los rectores que recibieron ese proyecto, que tenían que ponerlo en ejecución, no se quedaban, se iban. Uno llegó, yo les contaba la anécdota que uno llegó y al día siguiente ya no estaba, a otros los encargaban pero pasaban en otra parte, más no en el espacio donde debían estar, porque tenían que ocuparse de otras actividades administrativas que también les ponían. Entonces eso hacía que solamente ellos se vieran todos unidos en el Festival Recreativo Escolar, y ese Festival Recreativo Escolar le generara procesos de identidad y generara procesos académicos, y ahí empieza a, digámoslo así, a mirar uno cómo se va tejiendo y cómo vamos hilando esa sinergia para darle sentido de pertenencia a los procesos administrativos. Si el Festival Educativo Recreativo Escolar era un éxito, esa administración podía llegar y podían impactar, porque esa estrategia estaba combinada con Escuela Nueva. Recuerden que la georreferencia que nosotros tenemos en nuestros departamentos hace que a nosotros nos fusionen con unas instituciones, no importa que la institución para llegar a ella tengamos que caminar 5 días, porque no está cerca de nuestro hábitat normal, que está más cerca a otro municipio, pero fueron las leyes desde el Ministerio de Educación Nacional las que determinaron que querían tener tanto rector, sino que la pertinencia y la calidad fusionan los establecimientos educativos y quitan las direcciones rurales, y eso también lastima los procesos educativos, porque eso hace que la gente vaya perdiendo su identidad y dependan de un presupuesto que es un presupuesto por 5 o 6 estudiantes, que es la educación rural, que es lo que les llega, que a veces no tenemos cómo mantenerlo y que en este momento estamos en cuerpos confinados. Eso son los resultados que vemos, porque no hay infraestructura, porque no hay baños, porque no hay agua, porque la Secretaría de Educación del departamento nos decía que tenían que legalizar las escrituras. Recuerde que muchas escuelas fueron dadas en comodato. Esos comodatos, como decía el rector Alfonso, eran los que permitían tener el carácter oficial, o sea, esto lo dieron para educación. Entonces ahí instalábamos la escuela, pero jamás se habían tomado ¿cómo es el rol de legalizar estos sitios? Entonces se encontraban reflejados que, a pesar de que tenían toda la infraestructura para hacer instituciones, también tenían otras trabas por detrás de las cortinas, que uno decía, pero ¿cómo es posible que no se haya legalizado? En el caso de la Susana, no, pero sí hay instituciones que le fueron anexadas a la Susana. ¿Qué pasa? O quedaba
no tienen profesores con la metodología de escuela nueva, no se avanza en la metodología de escuela nueva, los profesores nombrados sin ninguna vez, en ningún momento asumen los cursos de escuela nueva porque no hay quien los dé, porque ya no se dan, bueno, todo el entramado de la operación administrativa que nos lleva a la escuela, y son más las voluntades humanas que quieren sacar adelante estos espacios lo que hacen que allá hay. Entonces se le hace el taller, se les explica a ellos, se les va mirando desde los procesos de gestión de evaluación de calidad cómo se pueden hacer procesos para hacer distensiones, para desarrollo de habilidades, para buscar que la educación rural tenga aspiraciones, pero también las familias quieren que sus hijos salgan del corregimiento, quieren que busquen otras oportunidades, y eso es normal porque nuestros campos están abandonados. Entonces ellos no le ven alternativa ni le ven salida en esta circunstancia. Queremos mantener la educación rural, queremos y trabajamos por mantener unos programas de ruralidad, pero no tienen la relevancia a nivel administrativo, tanto nacional como departamental, para que en lo local eso salga y el corregimiento tenga sus propias aspiraciones y tenga procesos productivos que puedan lograr el cambio de aspiraciones y poder continuar en ese orden hacia lo superior. ¿Por qué hacia lo superior? Porque si un campesino se cualifica, si un campesino sabe cómo tecnificar la tierra, si un campesino sabe cómo hacer procesos orgánicos, entonces es mejor. Y los programas que nos lleva, el SENA no tiene productos orgánicos a zona, no tiene otros elementos más allá que lo que llevan. Y los SENA llegan siempre y cuando los alcaldes hagan convenios locales con el SENA y se pueda establecer cuántos empleos puede dar la alcaldía local cuando se termine su curso, a cuántos van a poder en productividad. No es que el SENA pueda abrir, sino si no hay como empleabilidad, darle empleo a los estudiantes que terminen los ciclos del SENA, pues los convenios no se establecen. Entonces uno también va encontrando resultados que nos van dejando mirar las capacidades que se encuentran y mirar que el proceso de calidad tiene que ver con los procesos de desarrollo local, tiene que ver con los encuentros y los fundamentos de la educación, pero con las tensiones que hay en los contextos locales y el poder que tiene todavía el maestro y la palabra del maestro en estas comunidades es muy valioso. Ellos pueden darnos el ímpetu o pueden bajarnos de la escalera cuando ellos lo decidan con ese arraigo y esa voz para hacer procesos de comunidad. ¿Puedes seguir, Alfonso? Perfecto. Entonces, como planteamos precisamente estos elementos a partir del modelo de Stufenbin nos conlleva precisamente a que nos sirve para analizar los proyectos educativos de la institución, ¿cierto? Es generar una cultura participativa de colaboración, se requiere adoptar estrategias didácticas y organizativas y para cerrar, después de esta investigación en el 2016 y a partir de esto, entre 2017 y 2019, se hizo un proceso con todos los maestros de todas las sedes, no solamente la sede de Cristo Rey Central, sino de todas las sedes, para ver cómo era que el proyecto educativo institucional lo sentía el maestro como rural, ¿cierto? Entonces ahí se quedó en un proyecto que incluso la Universidad de Antioquia el año pasado hizo el apoyo de los proyectos del PI, en donde se fortalecieron desde las estrategias rurales, y obviamente esperamos que allá en la institución educativa rural Cristo Rey del municipio de Maceo estén dando imperativo porque también se fortaleció el microcentro rural y se dio paso a que se hiciera una planeación conjunta entre las 7 sedes rurales y la sede principal de hacer un trabajo colectivo. Esa es como la intención precisamente de nuestro trabajo y esperamos que este modelo de CIPP de análisis de contextos sirva para el análisis de los PI, pero fundamentando, como decía la profesora Luisa, ese contexto de lo rural. Muchísimas gracias, Camilo, y continuemos ahora con la profesora Eugenia. Bueno, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, compañera Luisa. Invitamos a la profesora Eugenia, que si ya tiene la solución a su situación técnica, antes que nos hable, por favor, para que iniciemos como la participación y la ponencia de ella. Profesora Eugenia, ¿nos escucha?
Bueno, Alfonso, no, hagamos entonces el conversatorio, conversemos nosotros, porque la profesora Eugenia como que volvió a fallarle el asunto de... La conectividad desde la quiebra, se rompe la conectividad ya, no nos deja pasar de allá de Cisneros para acá. Empecemos con una pregunta a los dos ponentes para que empecemos a conversar, porque el proyecto de investigación que nos acabaron de mostrar es un proyecto pues que es necesario en muchas instituciones, nos abre pues una puerta a la necesidad de construir países fortalecidos y tener una gestión administrativa en aras de propender a mejorar la comunidad y tener unos recursos necesarios para aumentar los aprendizajes significativos. Claro está que es necesario esas gestiones más que aporta también al docente. Entonces la pregunta es muy sencilla para ustedes, compañeros. ¿Cómo fue ese cambio de contexto? Es decir, antes de que hicieran la investigación había una comunidad establecida, había unos patrones de gestión, había ya una cotidianidad entre los docentes y la comunidad, y cuando llega el proyecto, ¿qué pasa con esa cotidianidad después de que terminan el proyecto? ¿Qué pasa con esa institución? No es de que vino programa, sino cómo es el actuar docente en la relación del docente-estudiante y ese proceso de gestión de los procesos, es decir, cómo era esa relación ya el directivo, docente y estudiantes con la comunidad, qué transformaciones sociales hubo dentro de esa población después del proyecto y cómo era antes. A ver, Joan Camilo, a ver, yo hablo como agente externo para que no quede ahí como la voz del rector. Me parece que se lograron muchos acercamientos. Se logró, había miedos cuando nosotros iniciamos el proyecto, había miedos por estereotipos culturales de maestros y estereotipos culturales de chicos. Eso se logró como hacer un diálogo con ellos, hacer concertaciones y que lo expresaran y poner en el escenario. Se logra que esos miedos sean visibilizados, se miren y las comunidades participan en una forma proactiva, consolidan un proyecto, se avanza en el desarrollo de los procesos académicos, se avanza en la integración de las sedes, se fortalece el microcentro rural, entonces ya la planeación era más conjunta, se transversalizan temas y se tiene identidad. Se tiene una identidad de tener claro que todos debían apostarle a sacar adelante la escuela, porque también nos encontramos que como cada institución educativa tiene población, en población rural es muy escasa, entonces comienzan las angustias y los decantamientos de que vamos a sacar, de que vamos a hacer, y una cosa que de pronto nosotros ahí en los análisis no lo hicimos, pero hay que decirlo. Allá ponen a un maestro por relación técnica de estudiante cuando dicen que tenemos que tener idoneidad. Entonces, si el profesor lo nombran de español, ese profesor de español o de inglés, ese profesor de educación física, ese profesor de artística. Entonces, ahí está fallando el sistema de calidad de la educación. Ahí están fallando los elementos de la política pública que nos hablan hacia lo rural, porque no hay equidad. Porque no hay equidad, porque ellos miran lo rural con las mismas condiciones de lo urbano. Ellos ponen un límite de población y resulta que estas poblaciones fueron tránsito también del conflicto armado, fueron tránsito de las órdenes de violencia, entonces eso también afecta. Hay desplazamiento, el corregimiento se ve un poco, digámoslo así, nuevamente poblado cuando llega la multinacional. Entonces llega y esa multinacional les permite a ellos tener una población, pero cuando vuelven a cerrar la mina, ellos se van. Entonces, uno dice, avancé, pero viene como la montaña de Fístole en filosofía, vuelvo y decaigo. Hoy me siento en la cima y mañana otra vez me siento abajo. Y pienso que eso hace parte de la desestructuración que tienen los sistemas administrativos de mirar la educación, que no están mirando las realidades conceptuales, no están mirando los núcleos poblacionales ni las poblaciones dispersas. Y eso es una cosa que tendríamos que todo el magisterio entrar a mirar
y entrar a propugnar por un cambio de mirada y de visiones hacia la educación rural. De pronto esta pandemia nos trae favorabilidad. Estamos asombrados con los maestros del oriente antioqueño que van a ir a las escuelas, que van a trabajar, que es una noticia que anda circulando, que nadie les pidió que sí, pero ellos dicen que van. Nosotros realmente yo me formé y trabajé mucho en zona rural, sé las condiciones difíciles. Sin embargo, cuando uno ama el campo y uno se siente campo, pues eso lo pasa por alto, porque uno se siente que llega a una población donde puede hacer sinergias, donde puede hablar sincronías y puede empoderarse con otras de mundo a través de los otros. Entonces sí, la comunidad sí logró digámoslo así, un acercamiento más, se preocupaba más por la institución, estaba más atento a los procesos, pero también hay que mirar que este tipo de comunidades, los profesores no son profesores de concursos, son profesores de una contratación, que es la orden de prestación de servicio, que es la cuota política de alguien. Ya el ministerio dice que ha estado haciendo control de eso, pero muchas veces nosotros sabemos que no es tan cierta esas situaciones, porque uno se encuentra con muchas cosas en el camino. Entonces, esos mecanismos también limitan mucho la gestión de un administrativo. Porque por más que tú encuentres qué está pasando ahí, si el otro tiene una orden y es amigo de, el otro queda ahí, el administrativo es el que viene quedando mal. Entonces sí hay muchas cosas que alejan y desalejan, y en este caso pues podemos decir que nos sentimos satisfechos porque la comunidad hizo un giro más propositivo y las familias también se involucraron más en los procesos de los niños y más en el cuidado. Yo pienso que ahí hubo elementos para cuidarse ellos mismos, para protegerse y para seguirse proyectando. Alfonso, puedes continuar si tienes alguna otra. Alfonso, ya pueda. Bueno, no, lo que pasa era precisamente para enfatizar lo que Luisa dijo y con lo último que dije en la exposición. ¿Qué fue lo que se generó en todo caso? El mero hecho de llegar un elemento de investigación a cualquier institución educativa y posicionarlo en voces de todos, como dice la profesora Luisa, eso pues obviamente, sí, claro, genera cambio porque en todo caso significa que nos tenemos que entrar a mirar, nos tenemos que entrar a reevaluar las miradas, como dijo Luisa en el taller de los expertos, tanto con las madres, porque igual también se focalizó, fue un trabajo con los chicos por un lado, fue un trabajo con los padres de familia, después con todos. Obviamente, como en todas partes, se evidenciaron tensiones, se evidenciaron asperezas, pero había un factor común, indudablemente, y era que el cuento de lo que nosotros tenemos todos los que trabajamos en el sector rural, y es la identidad, pero no con el colegio, sino que es que el problema que tenemos, o la ventaja más bien que tenemos en el contexto rural, es como yo lo digo, que a diferencia de los colegios urbanos, que el colegio es solamente el entorno de la manzana, resulta que el colegio, la institución es todo el corregimiento, es toda la vereda, ¿cierto? Entonces lo que ocurre tanto dentro de la institución como fuera de ellos suenan, y muchísimo más que hay otro elemento indudablemente que más allá también de fundamentar y como de ese trasladar y de ese querer y esa adhesión que hemos sentido Luisa y yo por el desarrollo de lo rural y por los procesos que se dan en el contexto rural, hace que precisamente todavía esa voz del maestro en lo rural tiene mucho peso. O sea, todavía el maestro en el contexto rural es un referente, y entonces pues obviamente lleva, pero también era la intención que lleva Camilo y lo que escuchan, era buscar el fundamento de la palabra rural en el nombre, institución educativa rural. ¿Qué es lo rural? ¿Cierto? Y lo rural, obviamente, no solamente es limitado al contexto de la metodología escuela nueva, sino toda esa sinergia que se genera como eso. Pero tampoco es esa segregación que se hace en un momento determinado de que ser rural, entonces es tal metodología, porque absolutamente
Yo digo, como decía Borges, decía Cortázar, no hay libro bueno ni hay libro malo. En educación sabemos de que no hay metodologías buenas ni hay metodologías malas, ¿cierto? Y tenemos que empezar precisamente como a empoderarnos como de esa situación. Resultados posteriores fue, como les digo, el hecho precisamente de que ya el maestro de las sedes tenía asiento, voz, participación, incidencia en el plan de estudios, en el plan de estudio de la institución general, en la central, ya la vinculación precisamente de la institución central al microcentro rural, que fue también otra de las cosas, porque uno de los microcentros que más activos se conoció en el departamento de Antioquia es el microcentro educativo Renacer del municipio de Maceo. Son muy pilosos, siguieron con la dinámica de tenerlo constituido, y entonces obviamente eso también permeaba y fortalecer en todo caso los procesos, porque a la larga eso es lo que también nosotros tenemos que entrar a mirar, es posicionar el contexto de lo rural, es posicionar el fundamento y la razón de ser, pero con la premisa precisamente de que se den procesos de calidad. Y como decía una de las diapositivas, no solamente la institución educativa rural Cristo Rey, sino todas las instituciones educativas y también las sedes también cuentan con mucho material, pero que a veces desafortunadamente es subutilizado. Hay materiales que son subutilizados, que no son contextuados y que no transitan precisamente por ejemplo, digamos, lo que llámese una conexión semilla, llámese las mismas cartillas de posprimaria, educación o escuela nueva, o los procesos adaptativos, eso cómo influye precisamente en las sedes, pero yo creo que es también, ahora es también la disponibilidad. Yo creo que también otra cosa es súper importante, la disponibilidad de los maestros y los directivos que se dejen permear, que se dejen visualizar, que empiecen a valorar la importancia realmente de tener allá, de lo local, de que yo digo una frase muy chistosa de que yo sea indio, no significa que yo tenga la baleta de hoja, ¿cierto? Es decir, podemos hacer eso importante en lo rural, e incluso en un momento determinado, como decía Luisa, el proyecto de la propuesta pedagógica de alternancia es una propuesta francesa de educación rural, y para que tengamos en cuenta, en Francia la educación rural no la rige el Ministerio de Educación, la rige es el Ministerio de Agricultura. ¿Sí? En Francia la educación rural está sujeta, y es en lo rural en donde tienen todo el desarrollo y todo el apoyo tecnológico, ¿cierto? En cambio aquí nosotros con una educación centrada, pues solamente pretendemos imprimar sobre la educación graduada y a veces desde contextos urbanos en contextos rurales. Bueno, ahí hablando de esa pertinencia, de la importancia de lo que hablaba la compañera Luisa y el compañero Alfonso, de identificar contextos en los que están en instituciones educativas rurales, esa importancia de fortalecer los microcentros para poder hacer diagnósticos sensatos y coherentes de la ruralidad. Hay una pregunta, Alfonso, que surge del conversatorio, y es: ¿cuáles han sido esas dificultades, o cuáles son esas dificultades más enmarcadas para un director rural, un rector de una institución educativa rural, a diferencia de un directivo en la parte urbana? ¿A qué se enfrenta la administración dentro de una vereda? Por ejemplo, en el caso de ustedes, de su investigación, tenían una multinacional, una empresa que produce cementos. ¿Esto cómo modifica el PEI? Hay que atender al PEI a estas nuevas realidades rurales que van llegando, porque eso no lo controla ninguna institución. Es cómo ese PEI se va manejando para atender esa nueva ruralidad, y cuáles son esos retos administrativos desde la educación rural que nos genera esta pandemia. Ya de una vez, para que entremos en tema, y pues de hecho le hacemos la pregunta a la profesora Eugenia si tiene ya sonido para que entremos al conversatorio y podamos dinamizar esa ponencia. Entonces ahí les dejo esa pregunta a Alfonso y compañera Luisa. Hay una propuesta que yo hice, el hecho de cuando yo llegué allá en el 2014, hacía 2 años, estaba la propuesta de que debía de variarse el currículo de la institución educativa rural Cristo Rey, no solamente lo académico, sino también empezar a hacer un currículo hacia las ciencias geológicas, es decir, que no solamente se potenciara el desarrollo de la formación de lo rural, desde el MEMA y el PPP, el
productivo, sino que también hubiese una disponibilidad de un currículo que hablara precisamente sobre estratigrafía, de la misma ingeniería de minas y eso, porque obviamente desde todo punto de vista hay unas leyes de las cuales precisamente le exigen a cualquier empresa de que debe contratarse mínimo el 10% de las personas del contexto, pero si las personas del contexto no están cualificadas y la empresa se me entera en el momento, obviamente se requería de la mayoría de personal cualificado y por eso fue que se planteó posibilidad de que se diera el bachillerato, la validación del bachillerato, para poder que la exigencia mínima que exigían para hacer cualquier oficio en la empresa era que debía de tener un bachillerato, es decir, debía de tener precisamente como el cartón de bachiller. Entonces, eso obviamente genera como unas dinámicas. Lo otro, y no podemos negarlo, Johan, es que desafortunadamente, y yo lo he vivido mucho, en el contexto rural solamente las autoridades educativas lo visitan a uno si hay quejas de la comunidad. Es decir, no hay un acompañamiento permanente. En la misma tesis nosotros lo decimos porque no solamente lo planteé yo, sino que más en la tesis se puso fue lo que plantearon los maestros, los estudiantes y las madres de familia. Ahí tuvimos que hacer un distanciamiento brechtiano de que solamente limitarnos a lo que ellos contestaban en las encuestas y en el análisis del Likert. Entonces también era muy evidente que particularmente a la institución educativa rural Cristo Rey solamente iba el núcleo y solamente iban las autoridades administrativas, siempre y cuando hubiese una queja ya fuera de la comunidad o por un problema con un maestro, pero de resto no había un seguimiento, de resto no había un acompañamiento permanente, no había un apoyo, y los mismos maestros decían que rico como ese acompañamiento. Entonces, Camilo, que se tiene que entrar a mirar, o sea, acordemos de que así como la ley general dice que la educación es una triada entre Estado, familia y comunidad, la administración de una institución educativa es un cuádruple, alrededor del directivo están los maestros con su comunidad, pero también con los administradores, pues con las autoridades educativas, y que obviamente como decía, así como es importante y tiene peso el poder del maestro a una comunidad que se le visite, y particularmente yo lo hacía cuando yo iba a las sedes, la gente se siente reconocida, importante, porque llegaba el rector y mucho más en una institución educativa están también un jefe de núcleo, una secretaría de educación municipal, pero no en los dos extremos, o que llegan con cosas para regalar cada vez por allá, o que solamente llegan para las cuestiones, sino que sea un acompañamiento permanente y constante. Eso pues obviamente fortalecería muchísimo los procesos de identidad y los procesos de calidad que debemos de tener como instituciones educativas. Muchas gracias, Alfonso. Ahora escuchemos a la profesora Eugenia, si tiene ya sonido, que nos hable de lo del tema de la virtualidad dentro de la ruralidad, que es la ponencia de ellos. Profesora Eugenia, ¿tiene sonido ya? Bueno, pues creo que sí. Listo. Lo voy a hacer desde el celular. Por si de pronto se me presenta algún inconveniente, lo estoy haciendo desde el celular. Ya está pues un tiempo ya largo, damos 10 minuticos. Bueno, en 10 minuticos uno no alcanza a exponer lo que tenía previsto, pero de todos modos considero que el tema era muy pertinente por la cuestión de que en este momentico que estamos pasando por esta situación de pandemia, en los cuales nosotros, los maestros rurales, estamos inmersos a diferentes situaciones. Me disculpo porque se me dañó hasta el micrófono, y en este momentico empiezan los gallos a decir buenas tardes, ya me voy a dormir. Entonces me disculpan si los escuchan cantando constantemente. Entonces les decía a ustedes que tenemos una dificultad muy grande. Primero que todo por la cuestión de que nos estamos valiendo de estos medios tecnológicos en un momento determinado caóticos. ¿Por qué razón? Porque si bien
es conocido por todos nosotros como docentes. El área rural es, yo siempre le he llamado como la Cenicienta del Estado. ¿Por qué? Porque es muy poco lo que se le invierte en infraestructura y en tecnología. Es así que nuestros estudiantes carecen de medios tecnológicos de buena gama para poder iniciar este proceso de virtualidad. Estudiando todo este andamiaje conocido, no todas estas herramientas, de ahí me surge entonces la necesidad de enseñar lo que es autónomo. Esta metodología la he venido aplicando desde hace aproximadamente 15 años, desde que estaba acá en el colegio como docente urbana, y por situaciones de deseo de volver a la ruralidad fue que regresé a enseñar la postprimaria. Me encuentro con un cambio tremendo en el sentido de que en el colegio urbano apenas enseñaba una área, el área de lenguaje, y con ellos le enseñaba apenas a 2 o 3 grupos, pero cuando ya llego a la postprimaria, a la ruralidad, debo de enseñar todas las materias y debo de enseñar lo que es desde el grado 6 hasta el grado 11. Para mí inicialmente fue algo muy abrupto, porque cuando llego a mis estudiantes, ya ellos hasta el mes de julio supuestamente ya habían culminado con todas las guías, los libros de postprimaria. Toda esta cantidad de libros lo leen, lo analizan, pero me doy cuenta que no. Con el pasar de los días empiezo a analizar el discurso de ellos, empiezo a hacer una serie de preguntas y veo que había muchos vacíos, como los había también en mí. Entonces empiezo a hacer una serie de actividades en las cuales lo primero que hice fue conocer el contexto rural desde los diferentes ángulos. Primero, hacer visitas familiares, quería conocer la distancia en las cuales ellos se desplazaban, conocer las situaciones culturales, todo lo de dimensión, la forma como vivían. Y hice desplazamientos a cada casa de mis estudiantes. De pronto voy a emplear palabras hijos porque así es que los llamo yo a ellos, mis hijos. Y entonces vi que carecían de muchos factores del amor por el estudio. Entonces empecé lo que fue a establecer lo que era el lugar de estudio. Así, y les explicaba, así como ustedes tienen un lugar para las herramientas, tú tienes que tener un lugar para el estudio. Tienes que tener un espacio propio para estudiar y determinar un horario para estudiar. Todo este proceso se inició desde el 2017. El proceso se inició desde el 2017, cuando llegué allí, y empecé a darles instrucciones de que íbamos a ser autónomos en nuestro aprendizaje, que cada uno iba a ser el protagonista de su aprendizaje, que cada uno iba a perfilar. Entonces me tocó inicialmente estudiar la pedagogía de los dilemas. ¿En qué consiste la pedagogía de los dilemas? Pues según mis mentores, que son muchos los mentores por los cuales yo he pasado y que me han gustado demasiado, porque considero que todo buen pedagogo tiene que tener los mentores. Para mí, María Montessori ha sido una mentora que la he investigado y me gusta mucho su pedagogía porque ella lo hace por descubrimiento. Y toma el amor para poder darle a los estudiantes el respeto por la libertad de expresar sus ideas, la libertad de trabajar desde ese amor de su contexto. Ella trabajó todo este campo y ella fue que he estado estudiando con profundidad para poder iniciar ese proceso de transformación de mis estudiantes. Otro mentor que también he trabajado mucho es Jean Piaget. ¿Por qué lo he trabajado? Porque considero que cada estudiante debe conocer su evolución cognitiva. Yo tenía que conocer la evolución cognitiva de las diferentes etapas de mis estudiantes para poder conocer cómo era la evolución de ellos, cómo era que ellos estaban evolucionando constantemente. Entonces ya no podía entrar a hacer transformaciones si no conocía el contexto y las realidades de ellos. El otro que me llamó mucho la atención fue Pestalozzi, porque él trabaja como el hombre moral. Entonces, cuando yo trabajo este pensador, veo que yo tengo que hacer que tomen decisiones. Aquí inician a tomar decisiones desde la pedagogía.
digo, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a este hecho? Ustedes tienen que tomar decisiones. Y me apoyo también en Paulo Freire cuando habla sobre la contrariedad. Me faltó esa parte porque él dice que somos contrarios. Si amanece, anochece. Entonces cuando yo empiezo en eso, digo, bueno, ustedes tienen que aprender a tomar decisiones para su vida, porque el único agente primordial para su educación es usted. Vamos a iniciar la pedagogía de los dilemas. Trabajamos todos los valores y los antivalores, y cada uno empezó a tomar sus decisiones. Yo quiero ser eso, y el que no quería irse por esa línea se quedaba acá. Y que entonces empezamos con la pedagogía del concepto en la búsqueda constante de los significados, que ellos supieran que cada palabra tiene un significado y que ese significado es lo que tenemos que aprender a significado para poder saber qué era lo que estábamos hablando. Cuando ya veo esta transformación de pensamiento de mis muchachos, que ya los veo bien, los veo que van evolucionando, y el por qué lo están haciendo y el para qué, entonces inicio este trabajo con el modelo pedagógico que siempre he venido trabajando hace aproximadamente 20 años, que dice educar en valores, un proyecto de vida. Y cuando yo empiezo a trabajar esto, me voy con un pedagogo que me enseñó demasiado sobre el desarrollo del aprendizaje autónomo. Yo tenía todos mis estudiantes, tenía 40 estudiantes en los diferentes grados. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, jovencitos, aquí vamos a trabajar no de acuerdo a un pensum establecido, sino a unos intereses propios de cada uno. Y vamos a empezar esta búsqueda de iniciar el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo y la formulación de proyectos. La familia fue algo un poquito traumático, porque ellos venían trabajando con las guías, así era, también fue para ellos también fue muy traumático, porque yo nomás se limitaba a transcribir de la cartilla. Posteriormente lo que hacían era, se les preguntaba qué saben, así no era. No, mira, aquí hay que darle un orden a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Ahora que nos tocó esta virtualidad, ya ellos no les daban dificultad. ¿Por qué no les daba dificultad? Porque ya ellos iniciaron un orden mental, un orden familiar y un orden social. ¿Qué significa eso? Que ya ellos tenían su espacio de estudio, su horario de estudio, y tenían sus elementos necesarios para estudiar. Entonces, cuando ya se llegó a esta dimensión de crear, ya teníamos nuestros WhatsApp listos, ya teníamos nuestro grupo, que le decíamos la familia en Brasil, y iniciamos esa actualización de información. Pero, sin embargo, me di cuenta que muchos de los estudiantes carecían de los medios tecnológicos. Entonces, ¿qué hice? Empecé a gestionar con el rector lo que fue las tablets, para que cada estudiante tuviera y utilizar ese medio del WhatsApp como una estrategia donde yo solamente lo utilizo para enviarle los videos que elaboramos. Ellos me mandan sus trabajos, yo les mando videos, ellos me mandan los videos, que hasta por cierto me da tristeza porque coloqué como una muestra de cómo ellos venían trabajando a través de la virtualidad, pero con algo muy usual que me llama mucho la atención, que ellos se sienten felices trabajando en un momento de la virtualidad porque se están integrando más a la familia, comparten más con la familia, evitan esa caminada de 2-3 horas que a veces les toca caminar para llegar a la escuela y que siempre les queda un poquitico lejito. Entonces ellos decían, pero lo único que estoy sintiendo, el vacío, es el acompañamiento de la profesora y el compartir con mis compañeros, porque ellos consideran que la integración entre los compañeros, el trabajo colaborativo que se venía haciendo, está menguado, y esa actual entre ellos consideran que está perdiendo la autonomía del compartir. ¿Por qué? Porque el trabajo si bien todos nosotros como docentes rurales sabemos que el trabajo colaborativo en los
jóvenes es fundamental. Algo que aprendí de ellos es que ellos son muy pausivos. Cada momentico van esperando, y si un compañero está atrasadito, le colaboran y le esperan o le explican, no esperan a que mostrarse, no, de ir adelante, no, ellos tienen que ir a la par. Este trabajo me ha demostrado que en el campo no hay competencia, la competencia se la estamos enseñando nosotros, porque también me han demostrado que son más seres naturales que artificiales, porque son más dados a compartir con la naturaleza, y ese compartir con la naturaleza los hace más humanos, más íntegros, y me han demostrado la capacidad que tienen de enfrentar las diferentes situaciones que se les presentan. Entonces, la experiencia que yo he tenido bajo estos paradigmas, estos trabajos, ha sido muy significativa. ¿Por qué? Porque al realizar los entornos de aprendizaje, ellos tuvieron que aprender, autoevaluarse, a coevaluar, a la coevaluación, a reconocer que la mamá los iba a evaluar a ellos, porque ella era la que estaba como agente en ese instante, y yo, a través de los trabajos que me enviaban, hacía la heteroevaluación. Es decir, las 3 evaluaciones que deben de darse en el aprendizaje autónomo. Ser conscientes que no hay, como se dice, dimensiones. La dimensión la coloco yo, que se establecen una meta de aprendizaje semanal. No soy yo, son ellos también, porque ellos son los que tienen que determinar qué es lo que quieren aprender y para qué lo quieren aprender. Hubo un momento en que cambié de roles. Yo me convertí en estudiante y ellos se convirtieron en profesores. Y fue muy significativo porque me demostraron que ellos, los intereses de ellos, no los intereses míos, sino los intereses de ellos, y me di cuenta que ellos quieren profundizar en el conocimiento de su territorio. ¿En qué sentido? En la producción y transformación de los recursos que ellos tienen. Al realizar este cambio, entonces ellos me están demostrando que no quieren en un momento determinado abandonar su territorio, sino profundizar en el conocimiento del territorio, que es fundamental. ¿Por qué? Porque anteriormente la educación se estaba centrada en que el muchacho del campo, inmediatamente, una vez terminaba su bachillerato, se iba para la ciudad. ¿Pero para qué se iba para la ciudad? Se iba a la ciudad simplemente y llanamente a servir, no a hacer servir, sino a servir. Hoy por hoy estamos llevando al estudiante a que conozca que si tiene una pequeña parcela, tiene una finca o tiene una hacienda, es una empresa, y que de esa empresa puede convertir en algo productivo, porque está conociendo su contexto, su realidad, y la puede transformar. Ya no es ese medio de que yo tengo que salir de mi contexto para que empleo, no, yo mismo lo puedo generar. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que el conocimiento no es para salir a las junglas de cemento, el conocimiento es para transformar mi realidad, y si me voy de esta realidad es porque voy a aprender en otro contexto, otro conocimiento para venir a aplicarlo a mi contexto. Entonces, cuando yo empezamos a traer lo que el proyecto de vida, principalmente para los grados superiores, se están perfilando. Ya me dicen qué es lo que quieren estudiar y para qué lo quieren estudiar. Me encontré entre mis estudiantes un joven que quiere ser científico. Yo le digo, bueno, entonces empecemos desde ya. Porque todos estos pedagogos y todos los grandes científicos que tiene la humanidad, la mayoría han salido del campo, del conocimiento del campo. Y por eso es que el campo, como ser viviente constantemente, es vida en todos los sentidos. Es esa observación, porque lo primero que tenemos que desarrollar a nuestros estudiantes es la observación, es la escucha, pero no una escucha pasiva, sino una escucha activa, donde ellos aprendan a conocer su realidad, pero a escucharla, no solamente a verla, porque ellos la ven, no, es a observarla detenidamente para que descubran de lo pequeñito lo grande, y a partir del descubrimiento de lo pequeñito lo grande, aprendan que es una forma de reconocer que no estamos solos, que
que la misma naturaleza nos muestra la grandeza y el poder de la creación, porque es que ves cómo nace una oruga, cómo nace un gusanito, cómo nace la oruga, cómo se transforma en una linda mascota, es algo genial. Entonces, cuando nosotros vamos reconociendo que el joven solamente hay que entregarle las herramientas y valorarle el trabajo que él hace. Él hace maravillas en su contexto, donde quiera que esté, pero simplemente es dejarlo que él sea muy autónomo y que sea muy consciente de que cuál es el propósito de vida que él tiene y que descubra, pero para eso tenemos que profundizar mucho en el crecimiento y desarrollo del joven, no verlo como siempre lo hemos visto, como aquella persona que carece de conocimiento, no, es verlo como la persona que tiene conocimientos pero naturales, no conocimientos artificiales. Yo escuchando esa, y Alfonso, me decían que ellos miraban que el campesino tiene su propio conocimiento, claro, tiene sus propios dichos, claro, sus propias creencias, claro, pero lo que más me ha llamado la atención, una vez que volví al campo, es la unidad familiar, es la conservación de la unidad familiar, es la conservación de su tradición y costumbre, que hoy por hoy los medios tecnológicos los están menguando, pero somos nosotros los llamados docentes a que ellos conserven esas tradiciones, dándole un uso adecuado a los medios tecnológicos, no dejarlos sueltos, porque en este momentico, aunque ellos nos digan que no conservan los datos, ellos tienen datos, y si tienen datos es porque le están perdiendo el tiempo a los juegos. Tenemos que enseñarles a incentivar que si bien estos medios son una forma de comunicación, también son una forma de entretenimiento, de trabajo y de creatividad. Es decir, nosotros como maestros tenemos que prepararnos, y eso fue el reto. El reto más grande fue que nos cogieron, como se dice vulgarmente el dicho, con los casanabas. La mayoría de nosotros los maestros no estábamos preparados para asumir el reto de la virtualidad, porque nosotros estamos manejando solamente un contexto llamado cartilla. No estábamos preparados. Ahora nos tocó retomar los medios, como es el WhatsApp, como es el Facebook, como es el Google, porque el modo también es una herramienta fundamental en otras plataformas. Yo de hecho inicié trabajando con la plataforma de modo, pero vi que la mayoría no lo hacía porque no consume mucho los datos, pero como lo que es el Facebook y el WhatsApp son planes de datos que tienen buen consumo, entonces lo estoy utilizando. Ahora vi una aplicación en WhatsApp que puede hacer las conferencias. Podemos hacer conferencias con nuestros estudiantes de una forma sincrónica, no anacrónica, sino sincrónica, donde nos podamos ver en un momento determinado. No se consumen casi datos. En los datos que os manejan. Pero me dirían ustedes, pero profe, no todos tienen esa posibilidad. No, pues yo sé que sí, no todos tienen esa posibilidad. Por esa razón, también nos vemos en la necesidad de hacerles llegar los domingos. Yo trabajo los domingos porque es el único día que los padres de familia pueden venir al municipio a recibir los talleres. Entonces les hago llegar los talleres a los padres de familia para que podamos trabajar. Lamentablemente tampoco se pudo presentar las diapositivas. Las diapositivas nos mostraban también cuáles eran las habilidades que se le desarrollan a los muchachos cuando tienen los entornos de aprendizaje autónomo bien organizaditos. No sé si todavía, Camilo, estoy todavía con tiempo, pero todavía tengo mucho por explicar. Profe Eugenia, sí, otros 5 minuticos, 5:45, otros 5 minuticos, profe Eugenia, bien pueda. Bueno, entonces, cuando los muchachos tienen estos entornos de aprendizaje autónomo muy organizaditos, ellos adquieren el valor de la responsabilidad. Son responsables,
lo principal es que aprenden a tomar sus decisiones, asumen compromisos, pero es que el compromiso no es conmigo, es con él. Entonces, cuando ya uno empieza a trabajarles a este trabajo a los jóvenes, vamos descubriendo que ellos le van dando otro sentido a su vida. Me llamó mucho la atención, cuento esta anécdota porque me llamó mucho la atención un video que lo tenía para mostrárselo a ustedes, que había la niña explicándome cómo se cultivaba, cómo se ordeñaba y cómo se hacía el proceso de la vaca y todo eso. Bueno, todo esa frase. Entonces cuando termino me dice, y si le gusta el video, dale like. ¿Qué significa eso? Que ellos ven que constantemente los videos que les llegan en las redes sociales siempre están convocando a que les den like. Entonces, me demuestran que ya ellos no están en el anonimato, me están demostrando con sus capacidades que ya los jóvenes de la zona rural no están en el anonimato, ya ellos tienen también vida visible en las redes sociales. Y si tienen vida visible en las redes sociales es porque nosotros como maestros tenemos que iniciarles el trabajo de cuidado, de protección de datos. ¿Por qué tenemos que enseñarles a cuidar sus datos personales? Porque sabemos que en este momentico, con la transformación de la globalización y la transformación de la información, el Big Data, que es el almacenamiento de información, es lo fundamental para que ellos sepan cuidar sus referencias personales. ¿Por qué tenemos que enseñarles a cuidar sus referencias personales? Porque en un momento determinado en su vida ya adulta van a mirar cómo fue su vida virtual y van a encontrar situaciones, fotos que van a hacer de su vida un caos. Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes como seres naturales, no seres artificiales, que conserven su naturalidad, que conserven sus valores y que conserven sus principios como personas que pueden llegar a trascender en el tiempo y en el espacio. Porque nosotros no podemos decir que nuestros estudiantes no tienen la capacidad de observación y de análisis y que por eso le menguamos el conocimiento. No, ellos tienen las capacidades. Simplemente es que nosotros como docentes rurales se las tenemos que desarrollar. Yo he estado, de verdad que, porque no, es que me da como guayabo no poderles mostrar la experiencia que he tenido con estos muchachos, porque me han dejado, como se dice vulgarmente, abierta. ¿Por qué me han dejado con la boca abierta? Porque me han despertado esa creatividad, ese dinamismo, esa entrega, me hacen unos videosaurios que yo digo, wow, esto está mejor que yo. Me están enseñando a manejar las páginas, me han enseñado otras páginas que yo no conocía, me han enseñado, wow, entonces estos muchachos saben más que yo. ¿Qué significa eso? Que con el aprendizaje, con el entorno de aprendizaje autónomo, ellos buscan más y me enseñan más. Porque aquí no es de que yo soy la maestra, no, aquí yo soy el tutor, la guía, y simplemente entre los dos nos estamos colaborando. Aquí la educación, que lo que más me ha gustado a mí, es que no es vertical, aquí es horizontal. La educación en la escuela rural es horizontal. Aquí no es que yo sepa más, no, aquí estamos para ayudarnos y aprender. ¿Por qué? Porque ellos me enseñan de su contexto rural, yo les enseño del contexto artificial. ¿Cuál es el contexto artificial? Lo urbano, lo creado por la naturaleza. Ellos me enseñan lo creado por la naturaleza. Ellos me han enseñado que desde cómo nace una plantita hasta cómo nace un río. Cada que yo hago una salida pedagógica me la disfruto. Cada que ellos hacen una salida en este momentico con la virtualidad, nos la disfrutamos. ¿Por qué no la disfrutamos? Porque ellos hacen que cada día brille la luz en ellos a través de su contexto. O sea, los estoy motivando hasta el punto de que ellos no sueñan con salir de su contexto sin crear en su contexto la posibilidad de transformarlo y mejorarlo con el conocimiento, que esa debe ser la filosofía de nosotros los maestros
que somos rurales, porque estamos dejando el campo sin personas cuando no le damos un buen principio a los muchachos sobre la educación. Si les pintamos los pajaritos en el aire de cómo es la ciudad, ellos se van en busca de esos pajaritos en el aire. Pero si les mostramos que la belleza de los pajaritos naturales es mucho mejor que los pajaritos del aire de la calle, de las selvas del asfalto, entonces van a reconocer que esos árboles de cemento, llamados postes, van a decir, pues yo miro este árbol mucho más grande y tiene más vida. Es decir, vamos a enseñarles a valorar lo que tenemos. Me duele que ya en el campo casi no hay estudiantes. Nosotros los maestros de la ruralidad nos vamos a ver implicados. ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando a ver que es la realidad. Los estamos llevando a soñar una realidad ficticia, la educación artificial. Con eso les digo, todavía tengo mucho para decirles, pero el tiempo es corto. No, muchas gracias por las experiencias, igual Alfonso, la profesora Luisa, la profesora Eugenia. Recolectando ahí vamos a hacer unas conclusiones de un minutico cada uno. Empecemos con el punto y ponemos un minutico de conclusión del día de hoy, la profesora Luisa también. Entonces, Alfonso, una conclusión de lo que se vivió hoy. ¿Qué podemos recolectar? Vea, un minutico de conclusión es, obviamente, vuelvo a insistir, es el potencial ahorita de que la investigación llegue a las instituciones y mucho más llegue a la institución educativa rural, que potencie precisamente todo lo que, primero visibilizar, y incluso lo último que nos acaba de contar Eugenia, visibilizar todo lo bueno que se hace en ella, ¿sí? Uno, fundamentar que todo el proceso educativo y toda la calidad educativa que nosotros como maestros tenemos, y mucho más en este momento de cualificación que estamos teniendo por los posgrados y por las maestrías, realmente se refleje en las comunidades. Y dos, y tres, posicionar a la valoración, que lo acaba de decir Eugenia, posicionar la valoración del contexto de lo rural, que es el fundamento que hace. Yo lo sigo insistiendo que hay una vieja propaganda por ahí que dice que el futuro está en el campo, y mucho más ahora lo estamos viendo con el cuento precisamente de la pandemia. Sí, seguro de que el campo va a ser un proceso de resiliencia y de fundamentación, y obviamente tenemos todos los elementos para ayudar a que los estudiantes y las comunidades se desarrollen y se potencien en todas sus capacidades, y obviamente exigiendo calidad de la educación en los contextos rurales. A ver, yo quisiera decirles algo. A mí me parece que es la que hemos hecho de las comunidades. Nosotros miramos en este momento la supervivencia, nosotros depende del campo. Es un país agrícola, más que industrial, somos agrícolas. Nosotros no hemos llegado, y lo poco de industria que teníamos, nuestras grandes familias ricas las vendieron al extranjero o se pusieron de socios, y realmente no tenemos sino el campo. Y nosotros no hemos visto, por ejemplo, la protección que hay a los humedales, la protección que hay al viento, al agua, y cómo se han generado desde las mismas políticas departamentales una serie de elementos para proteger. Ya a los campesinos que cuidan los nacimientos de agua se les paga por empresas públicas de Medellín. Esas educaciones nosotros todavía no las hemos puesto en el escenario de la escuela, de mirarlos a ellos y decirles el valor. Por ejemplo, en la zona oriente, el oriente lejano, uno veía cómo a un campesino le llegaban 30 millones de pesos, y él, que nunca había tenido tanta plata junta, le pareció una millonada, y salía al pueblo, a un son, digamos, a comprar una casita, y no conseguía una casita por 30 millones de pesos. Porque nosotros, lo que fue el patrimonio de la vivienda se nos puso muy costoso. Entonces ellos ahora es eso, es darle el lugar que les corresponde, es valorarle eso que tienen y agradecerles que gracias a ello hoy tenemos alimentos. Se pensaba que la pandemia iba a generar escasez, y gracias a que no vivimos en un clima tropical donde todo el año se produce, y a que tenemos a esos productores tan cerca
nuestros mercados no se han desprovisto de los alimentos. Estamos en un momento sí crítico porque el hambre está es por no tener los recursos para el consumo, pero es por falta de recursos de moneda. Para las familias, para los que están desempleados, también nos puso en el orden de ver cómo todos esos desplazamientos y todo ese conflicto político colombiano ha llevado a que ellos se vengan para las grandes ciudades y sean los que tengan que trabajar en ciertas economías informales, y también los lastimó. Nosotros a ellos tenemos una deuda muy grande de valoración, de reconocimiento, porque muchas personas han aprovechado de ellos para hacerlo. Por eso el paro de la zona papera de Boyacá nos dio mucho que desear, por la cualificación que tienen esos productores, por la cualificación que ha tenido el agro boyacense. Ese es un ejemplo que de pronto nosotros en la región no lo hemos valorado, no lo hemos mirado. Boyacá nos ha dado elementos de mirar más allá las líneas de avisales y mirar cómo ellos se integran a una economía y cómo ellos han llegado al Senado a proponer una respuesta diferente. Y de eso no nos hablan los medios de comunicación. Nosotros sí tenemos en el campo un valor humano muy grande, una gratitud y un afecto con ellos, porque ellos hacen de nosotros esta Colombia que día a día se abre a la economía nacional y nos ha mantenido. Las crisis no las tienen los agricultores, la crisis la tiene la base, la crisis la tienen los grandes industriales y la crisis la tienen los desempleados, pero los agricultores hasta han regalado comida, hasta han llegado a las comunidades, las comidas porque no faltar. Y ellos han sido un sector que ha sido abandono total porque no los hemos privilegiado. Y me parece muy bonito el trabajo que nos está presentando la profe Eugenia, porque eso de lo experiencial es poder al otro y de hacerle elementos para entender qué es lo que nosotros decíamos que pasaba en la comunidad donde estábamos. Cuando nos hablaban de ese currículo allá, porque no podíamos, porque había sido siempre agrícola, sacarnos ya del nuevo cambio y del nuevo paradigma que les estaba entrando una cultura minera. Y no era a ellos, no, listo, gracias. Eugenia, en un minutico, por favor, la suya, para que ya vamos entrando, por favor. Tranquilito, en un minuto. Yo lo que les digo a ustedes, compañeros, que la mayoría, sé que los que me están escuchando son los maestros rurales, es que nos empoderemos del contexto. Nos empoderemos del contexto, porque en este momentico todavía el maestro de la zona rural todavía tiene el protagonismo, todavía es visto con respeto, con admiración y entrega, todavía le demuestran el cariño. Y si nosotros dejamos perder esto por no valorarlos, no respetarlos, ni darles lo que realmente ellos se merecen, que es reconocimiento, valoración y ante todo admiración, porque ellos llenan nuestras las 3 veces en el día. Termino con esta frase que me llamó mucho la atención cuando la leí. Usted necesita una sola vez en su vida posiblemente un abogado, de un médico 2 o 3 veces en el año, pero del campesino usted necesita las 3 veces del día. Y si usted no se come sus 3 goles, su cuerpo lo resiente. Entonces, si nosotros empezamos a darle el valor y a verlos como los seres que transforman nuestra alimentación y nos dan lo mejor de ellos, que es su vida, entonces lo vamos a valorar como lo que realmente las semillas que frutos y que dan el mejor fruto para nuestra mesa. Entonces, nosotros, maestros, los tenemos que ver y ya a veces les digo a ellos, para mí ustedes son más importantes, de verdad. Ellos crean vida, ¿nosotros qué hacemos? Conocimiento. Entonces vamos a que ellos aprendan de este conocimiento para que traigan realidad. Con eso les menciono. Bueno, muchas gracias a todos. Precisamente estas experiencias de los políticos, el compañero Alfonso, la compañera Luisa, de la experiencia de trabajo de la clase de la profesora Eugenia, solamente muestra una sola cosa necesario que en un momento la administración de los entes territoriales de la Roja
precisamente necesitamos unas políticas públicas de educación rural, necesitamos que esas construcciones no se hagan desde el escritorio. Nosotros sabemos bien que tenemos un campo netamente abandonado realmente, y eso sabemos también que es una crisis que no es ahorita, es una crisis que viene desde el 60, incluso antes, y que los campesinos, como decía la profesora Luisa, no han tenido herramientas y las posibilidades políticas, técnicas para enfrentar las crisis económicas los choques económicos que han surgido en el mundo. Por esa razón es necesario que los docentes rurales en construcción, como lo hablaba la profesora Luisa y el profesor Alfonso del PEI, no en la comunidad, hay que sacar todas las que hay en la zona, porque hay que haber una convergencia, como lo dijo el compañero Alfonso, en su proyecto integrando a la empresa productora de cementos. Nos queda una parte muy abierta, compañeros, desde el grupo porque todos tenemos que apuntar a lo mismo, tanto las líneas de investigación del CI a día como esta de educación rural, y es empezar a vislumbrar y a quitar el velo que tiene durante que todo está bien, en realidad no. Hay que empezar a la investigación para la creación de esas políticas públicas educativas rurales que se necesiten. Bueno, Alfonso, ¿qué más para decir para que cerremos? ¿Alguna información parroquial? Sí, señor. Gracias, Camilo, gracias, profe Luis Alvira, gracias, Eugenia, por este esfuerzo que estamos de Giera, desde el Grupo de Investigación de Educación Rural de Antioquia, este foro realidades y desafíos de la educación rural en Antioquia. Hay un encuentro de cada 15 días.